Primero y más importante, las diferencias. ¿Qué pasó? ¿Lo vi? Recuerden básicamente que tenemos dos sistemas. Ustedes han visto que el del doctor Marcelo, el sistema proinérgico, y de acá ha sido un sistema antagónico que tiene otro tipo de orientación. ¿Qué importa de esto de acá? Importa básicamente que, si bien es cierto, tenemos ¿cuántos receptores tenemos? ¿Se acuerdan? Los que importan, los que valen, los que son útiles. ¿Cuáles son? Cuatro. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Inclusive también beta 3. ¿Recuerdan la lipólisis que da beta 3? Vamos. Yo en las preguntas del examen que coloco el estímulo alfa 1 origina tales características, me contesta la verdadera o la falsa. El alfa 1 que hace el vaso se ¿toma una foto? El alfa 2 que hace el vaso sanguíneo. ¿Dónde se ve más el efecto alfa 2? ¿Dónde se ve más el efecto? A ver, recuerden de que en todos los tejidos tenemos receptores de 4 tipos, pero según el tejido se expresa mejor. Igual que los beta 1. Los beta 1 solo tienen su mejor expresión. Muy bien. Los beta 2. ¿Y los demás? ¿En los vasos? ¿En los músculos? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la acción del beta 2 en el músculo esquelético? Básicamente, entonces, yo te coloco un agonista beta 2, ¿qué actividades tiene? Y te coloco todas las alternativas, una debe ser falsa. Alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, eso es todo. Y hay fármacos que se van a funcionar, sobre todo apenas adrenalina, noradrenalina y dopamina, por lo menos esos tres. ¿Okay? Recuerden que los receptores que tenemos en el sistema dendrítico son básicamente postsinápticos. El único perináptico es el alfa 2, que bloquea la liberación de norepinefrina, por tanto es vasodilatador. Si te coloco un fármaco alfa 2 agonista, ¿para qué podrá servir de la patología que van a ver? Alfa 2 agonista. Un agonista alfa 2. ¿Para qué? ¿Para qué? No, si es vasodilatador, baja la presión arterial. Hipertensión arterial. Nombres están ahí en su práctica también. ¿Serían cuáles? La alfa-metildopa, la clonidina, que está en su práctica y lo deberían estudiar, ¿de acuerdo? Tenemos entonces de que acá están los receptores, los 4 más importantes. El único presináptico es este de acá, y los de acá son postsinápticos. ¿Cuál es el efecto de receptores en los vasos sanguíneos? Sobre todo céntrense en aparato cardiovascular, aparato respiratorio y sistema muscular, nada más. ¿De acuerdo?
¿Cuál de estos receptores tenemos en el sistema renal que me aumenta la liberación de renina? ¿Te acuerdas? Beta 1. Entonces, cardiovascular depende respiratorio. del receptor de cómo se expresa en el tejido que la actividad va a ser predominante, ¿de acuerdo? Recuerden, esto pasa en vasos sanguíneos. Lo que tiene el alfa 1 es vasoconstricción, alfa 2 vasodilatación, ¿de acuerdo? Lo que tiene el beta 2 es relajación, sobre todo en la musculatura estriada. Efectos de en el corazón aumentan todas las propiedades. ¿Cuál es la diferencia en el incremento de la presión de adrenalina y no adrenalina? La diastólica. La presión diastólica, ¿por qué baja en la adrenalina? Porque tienes el efecto en el músculo estriado que origina vasodilatación. Entonces, ¿cuáles presiones suben con la adrenalina? Todas, menos la presión diastólica. ¿Cuáles suben con la noradrenalina? Todas de manera pareja, ¿de acuerdo? Receptores diferenciados, efectos diferenciados. Muy bien. Tenemos también aquí lo que pasa con el tejido grueso. Recuerden que los efectos metabólicos también están dados justamente por eso. A mayor cantidad de catecolaminas, la catecolamina se elimina con estrés. Y cuando uno tiene estrés, quiere azúcar. La catecolamina rompe los lazos de este tejido lipídico, se llama lipólisis, y también saca glucosa del hígado y del músculo. Esto origina una desviación de la curva de la glucosa. Entonces, las catecolaminas son hiperglicemiantes, si el término se coloca así. ¿Okay? Ahí tienen los efectos en grueso de los receptores más importantes. Quédense con todos estos, más los dopaminérgicos. Recuerden que tenemos D1 en el músculo vascular liso, que tiene que ver con la vasoconstricción renal, y el D2, que tiene que ver con la liberación de lo que son neurotransmisores en el sistema motor. El sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Donde actúan las acciones de cada receptor, miren cómo son, están acá de manera muy definida. Recuerden, después de que se activa el sistema adrenérgico, depende del tejido y del receptor. Puede haber una acción excitadora en algunos músculos lisos, en la mayoría la acción del músculo liso respecto a las catecolaminas es relajante, relaja la musculatura estriada. No, la lisa. Relaja el útero, relaja el bronquio, ¿de acuerdo? En la mayoría de veces ese efecto en la musculatura lisa y eléctrica es relajación. Inhibe, como ven ustedes, la contracción muscular lisa, la contracción del árbol bronquial y algunos vasos sanguíneos esqueléticos, ¿de acuerdo? Excita todo lo que es función cardíaca, excita la acción metabólica de obtener glucosa, o sea, activa la glucogenólisis, la ruptura de glucógeno, activa la secreción de insulina en una cantidad muy pequeña que finalmente predomina dominando lo que es la glucosa, estimula la respiración, el estado de vigilia, la actividad psicomotora y son anorexígenos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta de que la actividad puede ser diferenciada, vamos a ver ahora que por ejemplo esa estructura, ¿no? Acá tenemos agonistas adrenérgicos, son todos los de acá, inespecíficos, y acá tenemos específicos. ¿De qué sería específico el albuterol? ¿Se acuerdan? Beta. ¿Beta qué? Beta 2. ¿De qué sería específico, por ejemplo, la dobutamina? Beta. Muy bien. Entonces, vamos a ver que cada receptor tiene un agonismo a veces diferenciado para este tipo de ligandos. Recuerden que las catecolaminas derivan de un solo precursor, esto lo vamos a pasar directamente. Todas ellas dependen de la formación de feniloadrenalina, que termina con la formación de dopamina y secundariamente noradrenalina. Hasta acá es a nivel periférico. ¿Y esto dónde se da? En la médula suprarrenal. ¿Okay? 3 catecolaminas y por lo menos esas tienen que saberlas manejar. ¿Vamos a preguntar dosis? No. Pero sí las características que tiene cada una de ellas, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes las catecolaminas, claro.
van al corazón, al riñón, al pulmón, etc. Pero en el cerebro son neurotransmisores, tienen otra función también. ¿Qué enzimas metabolizan las catecolaminas? Por esa razón y porque tenemos muchas en la mucosa digestiva, no se pueden colocar ahí. La catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa son básicamente las más importantes enzimas metabolizantes. Recuerden, el estímulo de la adrenalina es total, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Cuál es la diferencia con la nueva adrenalina? ¿Quién no incrementa? Beta 2. ¿Cuál? Beta 2. El beta 2 básicamente, ¿no es cierto? Se dan cuenta que la absorción subcutánea es limitada porque origina vasoconstricción. Intramuscular es muy buena, sobre todo en la musculatura del miembro inferior. Inhalatoria podría absorberse como se llama adrenalina racémica. Y también tenemos de que según la vía de administración, esta empieza su actividad más lento o más rápido. Ahí tienen ustedes cómo se metaboliza a los derivados, sobre todo al ácido vanilín magnético. En la presión arterial pasa. ¿Por qué aumenta la presión arterial? La adrenalina. Razones. Ya Jaira. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué la adrenalina aumenta la hipertensión? El gasto cardíaco es, ¿qué cosa? Volumen minuto por frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Si yo aumento frecuencia cardíaca y aumento volumen minuto, aumento la presión arterial. Entonces, esta adrenalina tiene estimulación directa en el inotorrino positivo, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y sobre todo disminuye, o vasocontrae lechos vasculares, de modo que llega más sangre a la precarga, ¿de acuerdo? Aumenta precarga, aumenta postcarga y contractibilidad. Aumentan varias funciones cardíacas, muy bien la Jaira. Los han explicado con otras palabras, pero está muy bien. ¿Qué más hace para incrementar la presión arterial, la adrenalina? Estimula qué receptor en el riñón, ¿se acuerdan? El beta 1, ¿en qué aparato? Yuxta. ¿Y qué liberas? Y luego, ¿qué se libera al final? Aldosterona, ¿de acuerdo? Retiene sodio y agua, de manera que el efecto para aumentar la presión arterial es diverso y es variado. ¿Qué más tenemos acá? En el efecto cardíaco puro es intensifica la fuerza contráctil, el aumento de la tensión isométrica, da una mayor velocidad de relajación, disminuye el tiempo para alcanzar la tensión máxima, aumenta la excitabilidad y obviamente aumenta la posibilidad de una arritmia cardíaca del corazón de altas condiciones. En la vasculatura tiene un efecto doble. En el vaso sanguíneo que no está en el músculo lo vasocontrae. Efecto alfa. ¿Y el vaso esquelético qué hace? Dilatación. ¿Efecto? Suficiente, está muy bien. Ahí están los músculos, el flujo sanguíneo esquelético aumenta con terapéuticas por beta 2 en los vasos, en los lechos vasculares periféricos, inclusive los disminuye en el alfa 1. Y recuerden de que